A ver, si pensamos en el África de habla portuguesa, Mozambique es sin duda uno de los primeros nombres que nos viene a la cabeza. No es para menos. Su legado de 5 siglos bajo dominio portugués es tan profundo que el portugués sigue siendo a día de hoy su único idioma oficial. Pero bueno, para entender el Mozambique actual hay que sumergirse en una historia que es compleja y, la verdad, a menudo bastante trágica. Y esta frase, la verdad, es que lo resume todo de una forma brutal. La violencia, en todas sus formas, ha sido una constante que ha definido el destino de esta nación desde que consiguió su independencia. Es una perspectiva dura, sí, pero es que es necesaria para comprender toda su trayectoria. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en esta historia. Para entenderla bien, vamos a seguir un orden cronológico. Empezaremos con sus raíces, antes de la llegada de los europeos, luego pasaremos por el largo dominio portugués, las guerras que devastaron el siglo XX y terminaremos con los desafíos que enfrenta hoy en día. Empecemos por el principio de todo, porque claro, mucho antes de que llegaran los europeos, el territorio que hoy conocemos como Mozambique ya era el hogar de sociedades complejas y con muchísima vida. Para encontrar las raíces de su población hay que irse muy atrás en el tiempo. Allá por el siglo IV a.C., los pueblos bantúes llegaron a la zona, estableciéndose junto al fértil río Zambeze, y mientras, en la costa norte, iba floreciendo la cultura suajili, que sentó las bases de lo que sería una importantísima red comercial. Pero lo que de verdad lo cambió todo fue el comercio. A partir del siglo IX, los comerciantes árabes dinamizaron toda la costa. ¿Con qué comerciaban? Pues con oro, marfil, esclavos. Esto no solo trajo influencias como el Islam, sino que también fue el motor para que se desarrollaran reinos superpoderosos en el interior, como los de Mutapa y Marabi, que controlaban estas rutas tan valiosas. Pero a finales del siglo XV aparecen unos nuevos jugadores en las costas de Mozambique, unos que marcarían el inicio de un periodo de 500 años que iba a redefinir por completo el destino de la región. La llegada de Vasco da Gama en 1498 fue solo el pistoletazo de salida. Durante los siglos siguientes, Portugal fue consolidando su control, primero con factorías en la costa y luego con el sistema de prazos. ¿Y qué era esto? Pues básicamente grandes extensiones de tierra que se daban a colonos para que explotaran los recursos y, bueno, a su gente. Un sistema que dejó unas cicatrices tremendas. Este control ya se hizo oficial en la Conferencia de Berlín y se acabó de definir en pulsos geopolíticos como el ultimátum británico. Y aquí se ve la pura geopolítica de la época, ¿no? Portugal tenía un sueño, crear un corredor que uniera sus territorios desde el Atlántico hasta el Índico, el famoso mapa rosado. Pero claro, esta ambición chocó frontalmente con el proyecto británico, que quería un eje de norte a sur. Ante la superioridad militar de los británicos, Portugal tuvo que ceder, y así se trazaron las fronteras que Mozambique tiene hoy en día. Damos un salto hasta el siglo XX. Después de siglos de dominio colonial, el deseo de autogobierno empezó a crecer. Y esto preparó el escenario para un nuevo y sangriento capítulo en la historia de Mozambique. Si hay un momento que lo cambia todo, una impresión después, es este. En 1960, en el pueblo de Mueda, las fuerzas portuguesas abrieron fuego contra una manifestación pacífica. Aunque se debate el número exacto de víctimas, la masacre de Mueda borró de un plumazo cualquier esperanza de una transición pacífica y se convirtió en la chispa que lo incendió todo. Claro, a raíz de la masacre los movimientos nacionalistas se unen. En 1962 nace el Frente de Liberación de Mozambique, el Frelimo, de ideología comunista. Y solo 2 años después empieza la lucha armada. El conflicto local se convirtió rapidísimo en un tablero de ajedrez de la Guerra Fría. La Unión Soviética y Cuba apoyando al Frelimo, y Occidente, con Sudáfrica, apoyando a Portugal. Después de 10 años de lucha, la situación era un punto muerto militar. Y aquí está la clave, lo más curioso de todo. La independencia no se ganó en el campo de batalla mozambiqueño, sino a miles de kilómetros, en las calles de Lisboa. La población portuguesa, ya agotada por las guerras coloniales, apoyó la Revolución de los Claveles, que acabó con el régimen autoritario. El nuevo gobierno democrático portugués no tardó en conceder la independencia a sus colonias, y en 1975 Mozambique era por fin libre. Pero la alegría de la independencia duró, la verdad, poquísimo. Lejos de traer estabilidad, abrió la puerta a un conflicto nuevo, esta vez interno, que acabaría siendo todavía más destructivo que la Guerra de Liberación. Y es muy importante entender esto. La división no era étnica, como en otros muchos conflictos africanos. Era pura ideología. El Frelimo instauró un Estado comunista de partido único. Y esto provocó que se creara la Renamo, un movimiento anticomunista apoyado por potencias como Sudáfrica. La Guerra Fría volvía a tener un nuevo campo de batalla en Mozambique. La guerra civil se largó durante más de 15 años y el coste humano fue, es que es inimaginable. Se calcula que hasta 1 millón de personas perdieron la vida, no solo por los combates, sino también por las hambrunas que provocó la guerra. Hay que dejar que esa cifra cale un poco. 1 millón.
Pero la tragedia no acaba ahí, ni mucho menos. A esa cifra inmensa de muertos hay que sumarle la de los desplazados. Más de 1.700.000 personas tuvieron que abandonar sus casas. Esto creó una crisis humanitaria masiva y destrozó por completo el tejido social del país para toda una generación. Y con esto llegamos a la época más reciente, donde las cicatrices del pasado siguen, lógicamente, muy presentes y definen los enormes desafíos que tiene Mozambique para construir un futuro estable. El fin de la Guerra Fría a nivel mundial tuvo su reflejo aquí y por fin llegó la paz. En 1990 se firmó un acuerdo que convirtió el país en una república multipartidista, y aunque la política se democratizó, el Frelimo ha ganado todas las elecciones desde entonces, eso sí, abandonando el comunismo para abrazar el libre mercado. De hecho, hasta ingresó en la Commonwealth. Claro, tantos años de guerra dejan un país hecho trizas. La devastación económica es, sin duda, el legado más pesado, pero la inestabilidad política sigue ahí, latente. Y por si fuera poco, el país ha sufrido desastres naturales, y como veremos ahora, la sombra de la violencia es muy, muy alargada. Y la consecuencia directa de toda esta historia se ve en datos como este. Son datos fríos, pero muy claros. Mozambique sigue siendo uno de los países más pobres y con menor desarrollo del mundo. Fijaos, está muy por debajo de la media de su región, que ya de por sí es baja, y por supuesto a años luz de la media mundial. Y para cerrar el círculo, cuando parecía que la paz se consolidaba, la violencia resurgió. Una facción de la Renamo, descontenta con el gobierno del Frelimo, se volvió a levantar en armas entre 2013 y 2021. Fue un conflicto de menor escala, sí, pero demostró lo terriblemente frágil que sigue siendo la paz en el país. Y así, después de todo este recorrido, la pregunta final queda en el aire. A pesar de que ha habido cierto crecimiento económico en los últimos años, el peso de su historia es inmenso. La gran pregunta de si Mozambique podrá, por fin, romper su ciclo de violencia y alcanzar una estabilidad duradera, pues lamentablemente sigue sin respuesta.